nosotros el doctor Serafín Ortiz, experto en temas constitucionales y de seguridad. Doctor, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Francisco. Atento a este comentario. Hoy hablaremos sobre la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Es una reforma oportuna, es pertinente a solo 3 años de su promulgación? Juan Francisco, acabo de escuchar con atención los comentarios del diputado Mario Delgado y no veo en la agenda legislativa del periodo que vendrá el tema de la justicia y seguridad, como lo ha dicho el senador Damián Cepeda. Me parece a mí, Juan Francisco, que el tema sobre la mesa y que preocupa tanto a los mexicanos es la seguridad ciudadana, la paz social, recuperar esa paz y tranquilidad que el pueblo requiere y demanda, y desde luego la disminución de la violencia. Entonces, ojalá en el Congreso de la Unión se plantearan acciones muy concretas para el tema de la prevención de la delincuencia. Y hoy estoy planteando como reflexión, esto que se anuncia es un proyecto de reformas a la Ley de Ejecución Penal, referido concretamente al artículo 18 y de la Constitución Política que nos gobierna, y desde luego también a esta ley en donde habrá adecuaciones, adaptaciones, derogaciones y desde luego una reforma. Pienso yo que el problema es que tan pronto como se ha promulgado esa ley en 2016, lo primero que hay que hacer es que hay que diagnosticar, evaluar si esta ley ha sido eficaz y se ha alcanzado en alguna medida reinserción social con las mismas estrategias de siempre. Juan Francisco, mi preocupación es que la prisión ha sido la pena por excelencia en toda la modernidad en los últimos 200 años, y no salimos de la prisión y el uso de la prisión y a veces el abuso. Entonces yo pienso que con las mismas estrategias se pretende lograr hoy, en lugar de readaptación, que era el fin de la prisión hasta antes de la reforma del 2008, y con la ley promulgada en 2016, hoy se habla de reinserción social. Para mí son puros cambios de rótulos, Juan Francisco, y esa es mi preocupación, que de esencia no hay nada, porque las mismas estrategias que se plantearon para la readaptación social hoy son para la reinserción. ¿Y en qué medida se alcanza o se logra? ¿Es correcto el mejoramiento de las condiciones de vida intramuros de los reos? Me parece que sí, porque en un Estado constitucional de derecho, los derechos humanos, su respeto y sobre todo la protección es para todas las personas, y el hecho de estar privados de su libertad no implica que disminuyan sus derechos en sentido estricto de carácter humano. Se restringen otro tipo de derechos, pero no estrictamente derechos humanos, siempre y cuando tenga como límite que estos derechos humanos no sean superiores a los que no delinquen, ¿verdad? Sí. Y si no es un asunto de privilegios, si no es un asunto de que se debe adecuar una sanción pertinente y que sirva para un fin específico que el gobierno diseñe. Sí. Con estas mejores condiciones de vida de los reos, ¿podrían reinsertarse en la sociedad y podrían pues dejar de aprender tantos delitos dentro precisamente de las cárceles, que es la gran escuela del delito? Sí, tú lo has dicho con mucha puntualidad, Juan Francisco. Es muy poco probable. Yo siempre he pensado que hace años se habló de la regeneración hasta 1971, después vino a sustituirse en la Constitución la readaptación y hoy se habla de reinserción. Todos estos conceptos me parecen a mí míticos y quiméricos. En realidad, he leído en la Constitución de CDMX de 2017, en su artículo 45, apartado B, que la reinserción se consigue si se logra cuando el sujeto recobre un sentido de vida digna, y esto pues es realmente metafísico o más o menos quimérico, recuperación de una vida digna. En otra época, en readaptación, se decía que el delincuente, después de su experiencia intracarcelaria, no reincidiera, evitar reincidencia. Entonces hoy sigue siendo la misma preocupación: cómo lograr que a través de las prisiones y de esta experiencia intramuros, los delincuentes no repitan el comportamiento una vez que alcancen la libertad, es decir, no sigan delinquiendo. Pues sí, porque ya se nos ha olvidado ese tema a veces, doctor. Lo que queremos es que los delincuentes entren a las cárceles y se acabó, pero todo lo que sucede al interior, pues es
inimaginable cuando alguien dice yo entré por robo, entré por posesión de marihuana y salí con doctorado en secuestro, en varios delitos, ¿no? Sí, es verdaderamente problemático el asunto intracarcelario por la violencia que matiza la vida intramuros. Pero por otro lado también nosotros podemos advertir que se parte siempre de una paradoja un poco romántica, filosófica, cómo lograr a través de la privación de libertad que un individuo tenga una vida libre en el futuro. Entonces yo creo que la incesante búsqueda de alternativas a la prisión implica el desuso de la prisión, como ha sucedido en algunas legislaciones de otros países, como es el caso alemán, en donde solo el 15% de los tipos penales de los delitos establecen como consecuencia la pena privativa de libertad, y ellos establecen un listado amplio de alternativas. En México hemos excedido el uso de la prisión. En más del 90% de los delitos se sanciona con pena privativa de libertad a los delincuentes. Entonces estamos en espera de que venga un nuevo Código Penal único para toda la República que avance sobre el mínimo uso de la pena privativa de libertad, tanto de manera preventiva como con purgación de una pena como consecuencia de los delitos, Juan Francisco. Bueno, pues hay muchísimo que hacer y coincido contigo, doctor. Ojalá que pues haya más atención y preocupación por parte de nuestros legisladores para atender este asunto. Hay países en donde las prisiones, bueno, no es que consientan a los reos, pero los tratan con mucha dignidad, les dan oficios, les enseñan la importancia de irse por el camino del bien y al final los resultados son bastante buenos, ¿no? Así es que hay ejemplos de sobra. Es indiscutible que la ruta es mejoramiento de condiciones, ¿verdad? Que no desborden pues las condiciones en que vivimos o viven quienes no delinquen, y desde luego la magnificación de derechos humanos. Pero las estrategias que prevé la Constitución son las mismas de siempre: trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte, respeto a los derechos humanos, educación, entre otras cosas, lo cual es saludable, pero a mí me parece quimérico que a través de los mismos mecanismos y estrategias y soluciones se pretenda hoy un fin diferente, que solamente me parece que es cambio de títulos. Un abrazo, doctor, muy interesante como siempre, muchas gracias. Gracias, muy gentil, buenas tardes. Muy buenas tardes, el doctor Serafín Ortiz.